contando historias de terror. Nunca me había preocupado vivir frente a una clínica hasta que empecé a reconocer los sonidos. La clínica está justo cruzando la calle de mi departamento. No es un hospital grande, es un lugar pequeño, de esos que atienden urgencias menores y turnos nocturnos. Ambulancias entran y salen, luces encendiéndose a cualquier hora. Al principio el ruido era molesto, pero uno se acostumbra. O eso pensé. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, me despertó el sonido de una camilla pasando rápido por el pasillo de la clínica. No podía verla, pero el ruido metálico era claro. Ruedas mal engrasadas, golpes contra la pared, voces apuradas. Lo raro fue que, unos segundos después, escuché exactamente lo mismo. Otra vez. Mismo ritmo, mismo golpe, mismas voces. Luego una tercera vez. Me levanté y miré por la ventana. Las luces de urgencias estaban apagadas. No había ambulancias afuera. Todo parecía cerrado. Pensé que había soñado. Las noches siguientes empecé a notar un patrón. Siempre a la misma hora, entre la 1:50 y las 2:10. Sonidos de actividad intensa dentro de la clínica, cuando oficialmente estaba vacía. Un viernes, el ruido duró más de lo normal. Escuché un grito. No fuerte, no desesperado. Un grito cansado, como de alguien que ya había gritado antes. No dormí. Al día siguiente bajé a comprar agua y aproveché para cruzar a la clínica. En recepción solo había una mujer revisando papeles. Le pregunté si habían tenido mucha actividad de noche. Me miró raro. No, dijo. El turno nocturno se suspendió hace meses. Se me heló el estómago. Esa noche dejé el celular grabando audio desde mi ventana. Quería comprobar que no estaba exagerando. A la 1:58, el sonido empezó. Camillas, pasos, puertas, voces que no entendía bien, como si hablaran rápido y bajo. A las 2:12, todo se detuvo de golpe. Revisé la grabación. Al principio se escuchaba todo normal. Luego, en medio del ruido, una voz se distinguía claramente, muy cerca del micrófono, como si estuviera en mi departamento. Decía mi nombre. No dormí en casa esa noche. Los días siguientes, la clínica empezó a verse diferente. No físicamente, pero había detalles raros. Ventanas encendidas en pisos que no existían, sombras moviéndose detrás de cortinas cerradas, ambulancias estacionadas que desaparecían al parpadear. Una madrugada, el sonido cambió. Ya no venía de la clínica, venía del pasillo de mi edificio. Escuché ruedas metálicas acercándose, lentamente, el mismo sonido de la camilla, deteniéndose frente a mi puerta. Mi celular vibró, notificación de audio nuevo. Era una grabación, no la había hecho yo. Duraba exactamente 14 minutos. Le di play. Se escuchaba el pasillo, mi pasillo. Pasos, la camilla, una voz diciendo, aquí es. Luego silencio. No abrí la puerta, no me moví, no respiré. A la mañana siguiente salí. En el pasillo no había nada, todo normal. Demasiado normal. Me mudé una semana después. Hoy vivo lejos de ahí. Duermo mejor. No escucho ambulancias, no escucho camillas. Pero a veces, cuando el edificio está en silencio absoluto, escucho algo muy suave desde el pasillo. Ruedas metálicas, deteniéndose. Y una voz que ya aprendí a reconocer, revisando direcciones. Contando historias de terror. Nunca me había preocupado vivir frente a una clínica hasta que empecé a reconocer los sonidos. La clínica está justo cruzando la calle de mi departamento. No es un hospital grande, es un lugar pequeño, de esos que atienden urgencias menores y turnos nocturnos. Ambulancias entran y salen, luces encendiéndose a cualquier hora. Al principio el ruido era molesto, pero uno se acostumbra. O eso pensé. Una noche, cerca de las 2 de la mañana,
Me despertó el sonido de una camilla pasando rápido por el pasillo de la clínica. No podía verla, pero el ruido metálico era claro. Ruedas mal engrasadas, golpes contra la pared, voces apuradas. Lo raro fue que, unos segundos después, escuché exactamente lo mismo. Otra vez. Mismo ritmo, mismo golpe, mismas voces. Luego una tercera vez. Me levanté y miré por la ventana. Las luces de urgencias estaban apagadas. No había ambulancias afuera. Todo parecía cerrado. Pensé que había soñado. Las noches siguientes empecé a notar un patrón. Siempre a la misma hora, entre la 1:50 y las 2:10. Sonidos de actividad intensa dentro de la clínica, cuando oficialmente estaba vacía. Un viernes, el ruido duró más de lo normal. Escuché un grito. No fuerte, no desesperado. Un grito cansado, como de alguien que ya había gritado antes. No dormí. Al día siguiente bajé a comprar agua y aproveché para cruzar a la clínica. En recepción solo había una mujer revisando papeles. Le pregunté si habían tenido mucha actividad de noche. Me miró raro. No, dijo. El turno nocturno se suspendió hace meses. Se me heló el estómago. Esa noche dejé el celular grabando audio desde mi ventana. Quería comprobar que no estaba exagerando. A la 1:58, el sonido empezó. Camillas, pasos, puertas, voces que no entendía bien, como si hablaran rápido y bajo. A las 2:12, todo se detuvo de golpe. Revisé la grabación. Al principio se escuchaba todo normal. Luego, en medio del ruido, una voz se distinguía claramente, muy cerca del micrófono, como si estuviera en mi departamento. Decía mi nombre. No dormí en casa esa noche. Los días siguientes, la clínica empezó a verse diferente. No físicamente, pero había detalles raros. Ventanas encendidas en pisos que no existían, sombras moviéndose detrás de cortinas cerradas, ambulancias estacionadas que desaparecían al parpadear. Una madrugada, el sonido cambió. Ya no venía de la clínica, venía del pasillo de mi edificio. Escuché ruedas metálicas acercándose, lentamente, el mismo sonido de la camilla, deteniéndose frente a mi puerta. Mi celular vibró, notificación de audio nuevo. Era una grabación, no la había hecho yo. Duraba exactamente 14 minutos. Le di play. Se escuchaba el pasillo, mi pasillo. Pasos, la camilla, una voz diciendo, aquí es. Luego silencio. No abrí la puerta, no me moví, no respiré. A la mañana siguiente salí. En el pasillo no había nada, todo normal, demasiado normal. Me mudé una semana después. Hoy vivo lejos de ahí. Duermo mejor, no escucho ambulancias, no escucho camillas, pero a veces cuando el edificio está en silencio absoluto, escucho algo muy suave desde el pasillo. Ruedas metálicas, deteniéndose, y una voz que ya aprendí a reconocer, revisando direcciones. Contando historias de terror. Nunca me había preocupado vivir frente a una clínica hasta que empecé a reconocer los sonidos. La clínica está justo cruzando la calle de mi departamento. No es un hospital grande, es un lugar pequeño, de esos que atienden urgencias menores y turnos nocturnos. Ambulancias entran y salen, luces encendiéndose a cualquier hora. Al principio el ruido era molesto, pero uno se acostumbra. O eso pensé. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, me despertó el sonido de una camilla pasando rápido por el pasillo de la clínica. No podía verla, pero el ruido metálico era claro. Ruedas mal engrasadas, golpes contra la pared, voces apuradas. Lo raro fue que, unos segundos después, escuché exactamente lo mismo. Otra vez. Mismo ritmo, mismo golpe, mismas voces. Luego una tercera vez. Me levanté y miré por la ventana. Las luces de urgencias estaban apagadas. No había ambulancias afuera. Todo parecía cerrado.
Pensé que había soñado. Las noches siguientes empecé a notar un patrón, siempre a la misma hora, entre la 1:50 y las 2:10. Sonidos de actividad intensa dentro de la clínica, cuando oficialmente estaba vacía. Un viernes, el ruido duró más de lo normal. Escuché un grito. No fuerte, no desesperado. Un grito cansado, como de alguien que ya había gritado antes. No dormí. Al día siguiente bajé a comprar agua y aproveché para cruzar a la clínica. En recepción solo había una mujer revisando papeles. Le pregunté si habían tenido mucha actividad de noche. Me miró raro. No, dijo. El turno nocturno se suspendió hace meses. Se me heló el estómago. Esa noche dejé el celular grabando audio desde mi ventana. Quería comprobar que no estaba exagerando. A la 1:58, el sonido empezó. Camillas, pasos, puertas, voces que no entendía bien, como si hablaran rápido y bajo. A las 2:12, todo se detuvo de golpe. Revisé la grabación. Al principio se escuchaba todo normal. Luego, en medio del ruido, una voz se distinguía claramente, muy cerca del micrófono, como si estuviera en mi departamento. Decía mi nombre. No dormí en casa esa noche. Los días siguientes, la clínica empezó a verse diferente. No físicamente, pero había detalles raros. Ventanas encendidas en pisos que no existían, sombras moviéndose detrás de cortinas cerradas, ambulancias estacionadas que desaparecían al parpadear. Una madrugada, el sonido cambió. Ya no venía de la clínica, venía del pasillo de mi edificio. Escuché ruedas metálicas acercándose, lentamente. El mismo sonido de la camilla, deteniéndose frente a mi puerta. Mi celular vibró. Notificación de audio nuevo. Era una grabación. No la había hecho yo. Duraba exactamente 14 minutos. Le di play. Se escuchaba el pasillo, mi pasillo. Pasos, la camilla. Una voz diciendo, aquí es. Luego silencio. No abrí la puerta, no me moví, no respiré. A la mañana siguiente salí. En el pasillo no había nada, todo normal, demasiado normal. Me mudé una semana después. Hoy vivo lejos de ahí. Duermo mejor, no escucho ambulancias, no escucho camillas, pero a veces cuando el edificio está en silencio absoluto, escucho algo muy suave desde el pasillo. Ruedas metálicas, deteniéndose, y una voz que ya aprendí a reconocer, revisando direcciones. Contando historias de terror. Nunca me había preocupado vivir frente a una clínica hasta que empecé a reconocer los sonidos. La clínica está justo cruzando la calle de mi departamento. No es un hospital grande, es un lugar pequeño, de esos que atienden urgencias menores y turnos nocturnos. Ambulancias entran y salen, luces encendiéndose a cualquier hora. Al principio el ruido era molesto, pero uno se acostumbra. O eso pensé. Una noche, cerca de las 2 de la mañana, me despertó el sonido de una camilla pasando rápido por el pasillo de la clínica. No podía verla, pero el ruido metálico era claro. Ruedas mal engrasadas, golpes contra la pared, voces apuradas. Lo raro fue que, unos segundos después, escuché exactamente lo mismo. Otra vez. Mismo ritmo, mismo golpe, mismas voces. Luego una tercera vez. Me levanté y miré por la ventana. Las luces de urgencias estaban apagadas. No había ambulancias afuera. Todo parecía cerrado. Pensé que había soñado. Las noches siguientes empecé a notar un patrón, siempre a la misma hora, entre la 1:50 y las 2:10. Sonidos de actividad intensa dentro de la clínica, cuando oficialmente estaba vacía. Un viernes, el ruido duró más de lo normal. Escuché un grito. No fuerte, no desesperado. Un grito cansado, como de alguien que ya había gritado antes. No dormí. Al día siguiente bajé a comprar agua y aproveché para cruzar a la clínica.
En recepción solo había una mujer revisando papeles. Le pregunté si habían tenido mucha actividad de noche. Me miró raro. No, dijo. El turno nocturno se suspendió hace meses. Se me heló el estómago. Esa noche dejé el celular grabando audio desde mi ventana. Quería comprobar que no estaba exagerando. A la 1:58, el sonido empezó. Camillas, pasos, puertas, voces que no entendía bien, como si hablaran rápido y bajo. A las 2:12, todo se detuvo de golpe. Revisé la grabación. Al principio se escuchaba todo normal. Luego, en medio del ruido, una voz se distinguía claramente, muy cerca del micrófono, como si estuviera en mi departamento. Decía mi nombre. No dormí en casa esa noche. Los días siguientes, la clínica empezó a verse diferente. No físicamente, pero había detalles raros. Ventanas encendidas en pisos que no existían, sombras moviéndose detrás de cortinas cerradas, ambulancias estacionadas que desaparecían al parpadear. Una madrugada, el sonido cambió. Ya no venía de la clínica, venía del pasillo de mi edificio. Escuché ruedas metálicas acercándose, lentamente, el mismo sonido de la camilla, deteniéndose frente a mi puerta. Mi celular vibró, notificación de audio nuevo. Era una grabación, no la había hecho yo. Duraba exactamente 14 minutos. Le di play. Se escuchaba el pasillo, mi pasillo. Pasos, la camilla, una voz diciendo, aquí es. Luego silencio. No abrí la puerta, no me moví, no respiré. A la mañana siguiente salí. En el pasillo no había nada, todo normal, demasiado normal. Me mudé una semana después. Hoy vivo lejos de ahí. Duermo mejor, no escucho ambulancias, no escucho camillas, pero a veces cuando el edificio está en silencio absoluto, escucho algo muy suave desde el pasillo. Ruedas metálicas, deteniéndose, y una voz que ya aprendí a reconocer, revisando direcciones.